Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Este vídeo me gusta mucho y quería compartirlo con vosotros. Vamos a hablar de la importancia de algunos hábitos de trabajo para que seáis unos artistas espectaculares. Y hoy vamos a hablar de la rutina de trabajo. Habrás notado que he dicho rutina de trabajo y no horario de trabajo. Y es que si tienes un horario de trabajo, pues estupendo, mejor para ti. El cerebro se va a preparar mucho mejor cuando toque ponerse a dibujar. Pero esto no siempre es posible, así que vamos a intentar tener unas rutinas ya establecidas para mantener un buen ritmo de trabajo y de aprendizaje. Una rutina que deberías establecer es la del tiempo que dispongas. Por ejemplo, si tienes más de una hora, puedes dedicarte a hacer dibujos un poco más complejos, más acabados, cosas que demandan más tiempo, por ejemplo sombreados, acabados, ese tipo de cosas. Pero si tienes media hora o a lo mejor tan solo 10 o 15 minutos, en lugar de pensar que no vas a aprovechar el tiempo, que no vas a hacer casi nada, puedes tener tu rutina de hacer poses cortas o ejercicios rápidos que te van a venir muy bien. Por cierto que en Paper Monsters tenemos un curso de cómo dibujar mejor en 21 días que te va a venir muy bien si quieres hacer ejercicios rápidos y que te ayuden a mejorar el trazo. Ahí lo dejo. Lo más importante es que te concentres al máximo independientemente del tiempo que tengas. Si tienes poco tiempo y te pones a hacer algo que requiere mucho, lo que va a ocurrir es que lo vas a tener que dejar a medias, que siempre es una sensación desagradable. Vas a tener una sensación de bajo rendimiento, de trabajo interrumpido, y es posible que siendo consciente de que tienes poco tiempo no te esfuerces al máximo, porque vas con prisa y lo haces todo descuidado. O peor aún, que te piques y no llegues a tu entrevista de trabajo, o dejes plantada a tu novia bajo la lluvia, quién sabe. Dibujar concentrado, que es algo muy agotador, ya lo hemos hablado en muchos vídeos y tú lo has notado un montón de veces, es algo que requiere mucha concentración y mucha disciplina. Y cuantos menos impedimentos te pongas a ti mismo, mucho mejor. Seguro que como buen artista tienes una cierta tendencia a procrastinar, a ser un poco vaguete, a dibujar solo lo que te gusta. Bueno, eso nos pasa a todos. Una de las claves para reducir la ansiedad o la procrastinación es saber exactamente lo que vas a hacer. ¿Has oído hablar alguna vez de la parálisis por análisis? Es una de las causas más frecuentes de ansiedad en la sociedad actual, y es que tenemos demasiadas opciones a nuestro alrededor y nuestro cerebro no está preparado para tener tanta oferta de cosas. Tenemos demasiadas cosas a nuestro alrededor, coches, productos, personas, entretenimientos, cosas que hacer, y eso nos paraliza. Nos hace tener esa sensación de no saber qué elegir y sobre todo de tener miedo a elegir una en concreto y equivocarnos. Y muchas veces cuando ya hemos elegido tenemos el remordimiento o la sensación de que las otras podían haber sido mejores. Nuestro cerebro está preparado para conseguir cosas en la naturaleza, en un entorno muy adverso, no es nada fácil, te va la vida en ello. Estás diseñado para conseguir lo que puedes y no lo que quieres, y no cuando quieres. Recuerda que en contra de lo que cree mucha gente, en la naturaleza no hay supermercados con productos super guays de moda. En un medio natural, cuando intentas conseguir cualquier cosa, bastante tienes con no morirte en el intento. Por eso tener demasiadas opciones a tu disposición te va a confundir mucho, va en contra de tu diseño mental. Tener una rutina bien diseñada, aparte de los horarios, te va a ayudar a estar más centrado, más focalizado y a no dispersarte pues con tantos YouTubes, con tantos vídeos, con tantos libros y con tanta cosa. Te va a ayudar a no procrastinar, a no perder el tiempo, a ser mucho más eficaz a la hora de aprender y a progresar muchísimo más rápido. Vas a reducir la sensación de incertidumbre, tu producción de dibujos va a ser mucho más constante y más estable y por lo tanto vas a poder mirar periodos de tiempo con mayor exactitud y medir mucho mejor tu progreso. Y por supuesto, cuando te apetezca, cuando tengas un rato, cuando hayas cumplido con tu disciplina de dibujar para aprender, puedes dibujar para disfrutar y hacer lo que te dé la gana, de la forma que quieras y sencillamente dejarte llevar por el dibujo. Y hasta aquí, gente, el vídeo de hoy. Ya sabéis, dadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no os habíais acordado de hacerlo hasta ahora y, por supuesto, compartir este vídeo para ayudarme a llegar a los 300.000 suscriptores antes de que acabe el año, que es la meta que nos hemos propuesto entre todos. Seguro que con vuestra ayuda lo voy a conseguir. Podéis suscribir a vuestra abuela o a vuestra prima sin que se den cuenta, que todo eso seguro que me va a venir muy bien. Antes de irme os recuerdo que tenéis ahí abajo en la descripción el link a la web de Paper Monsters, donde tenemos nuestros cursos de dibujo y tenéis además un código que además os aparece aquí en pantalla, que si lo ponéis cuando vayáis a hacer una compra os van a hacer un 10% de descuento extra aplicable a cualquier oferta que pueda haber en ese momento en la web. Y gente, sin nada más, me voy a ir a cenar, que tengo un hambre que no veo. Me despido de todos vosotros con un fortísimo abrazo y ya sabéis, nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.